Hola, buen día amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me voy a sacar la mascarilla porque me escucharán mejor, pero ya sabéis, ¿no? Confinamiento y distancia social. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya han habido, hace tiempo que no hacíamos ninguna entrega del blog jurídico del panorama náutico, por lo menos desde un barco, ¿no? Hemos hecho un par, ¿no? Y sabéis que la cosa va evolucionando porque el primero lo hacíamos de pijama, enterrados en casa, después de camiseta y ahora ya todavía no hemos llegado a la americana y a la camisa, ¿no? Pero por lo menos con el polito porque todavía estamos un poco confinados. Bueno, hoy vamos a hablaros de un tema, ¿no? Que igual va a ser un poco efímero porque vamos a contar un poco desde lo que hablamos nosotros, del punto jurídico, de todo lo que está pasando y qué se puede hacer en la náutica, si se puede navegar o no. Ya sabéis que hemos tenido un periodo en el cual prácticamente no se podía venir a los barcos, a no ser que fuera, o sea, sabéis que el decreto que declara el estado de alarma prohibía la movilidad, a no ser que fuera por una circunstancia de fuerza mayor obligación. Entonces, evidentemente, de forma puntual, yo entiendo que inclusive en aquel momento se podía haber bajado al barco, ¿no? Siempre y cuando fuera por una ciudad, es decir, imaginaos que un barco que hace agua o alguna razón de estas podía haber permitido la bajada, digamos, al barco, ¿no? De momento siguen prohibidas las actividades náuticas, es decir, regatas y todo esto, por lo menos hasta que, porque el estado de alarma cuando se declara el 14 de marzo ya las prohíbe expresamente, ¿no? Pero el tema de la navegación de recreo se ha ido liberalizando, sobre todo de la mano de lo que es la actividad, diríamos, de ocio y de turismo, ¿no? En un principio, muchos navegantes, ¿os acordáis cuando se hablaba aquello de que podía salir a navegar si era federado? Entonces, claro, parecía que podía, evidentemente se podía navegar en barcos de vela ligera, ¿no? O hacer surf o windsurf, pero en el caso de los barcos de crucero, barcos más grandes, que en principio parecía que se podía, después dijeron que no, porque tenían que ser barcos sin motor, es decir, que fuera realmente una práctica deportiva. Bueno, esto ha sido hasta durante la fase anterior, teníamos a la fase 0 y luego a partir de la fase 0 y la fase 1, ¿no? Es que se ha empezado a abrir la navegación restringida en un principio al número de plazas que hay que ser a bordo, que todavía estamos en un 50%, en un 75% sería en el caso de la fase 2. Navegación en el área, dentro del área geográfica en que estemos delimitados, por ejemplo puede ser una provincia, una isla, en el caso de Cataluña dentro de la región sanitaria, siempre a 12 millas del puerto, ¿no? Manteniendo, evidentemente hay que intentar mantener la distancia social a bordo, ¿no? El número de plazas que decíamos limitada, a no ser que sean miembros de una unidad familiar, que pueden ir todos juntos. Bueno, esto se ha ido, digamos, se ha ido abriendo, ¿no? Inclusive ahora a partir también de la fase 1 lo que se puede hacer es el alquiler de embarcaciones, ¿no? Que es una novedad muy importante, ¿no? Para la gente que hace charter. Lamentablemente en las Islas Baleares, que es un lugar que ya sabemos que el charter es muy importante, hubo una mala interpretación o una interpretación diferente a la que había hecho Marina Mercante desde que se autorizó, diríamos, a la navegación y por ende el alquiler, es decir, se ponía en el mismo saco a la navegación privada, es decir, un señor que navega en su barco como un barco alquilado, que prácticamente era lo mismo, ¿no? Y bueno, y ahora parece ser que es así, que desde antes de ayer efectivamente en Baleares también se puede hacer charter, pero con la limitación que decíamos antes, ¿no? De la zona de navegación y desde luego, como también tenemos limitaciones de movimiento, diríamos, entre las zonas territoriales, ya sea provincia, isla, claro, tenemos el problema también de que si alquilas un barco en Baleares igual no puedes ir, ¿no? O sea que eso todavía sigue siendo así, o sea que el charter que se puede hacer o la navegación siempre tendrá que hacer local. Esto durará por lo menos hasta que se termine el estado de alarma, que será esto más o menos el 23 de junio, es decir, que ya falta bastante poco, y a partir de aquí, como ya sabemos, la competencia en todo esto lo van a coger las comunidades autónomas y veremos, ¿no? Porque en principio jurídicamente igual no está permitido que puedan limitar, diríamos, el movimiento de una provincia a otra. Bueno, veremos, a ver, el tiempo irá diciendo, porque como todo ha pasado aquí, no se sabe exactamente lo que pasa hoy, no sabemos lo que va a pasar mañana. Otro punto que quería hablaros y comentaros, creo que es bastante interesante, es el tema de los barcos extranjeros, que como sabéis está prohibida la entrada. Sin embargo, sí pueden entrar aquellos que tengan su base en España o que vengan a hacer algún tipo de reparación. Yo tenía una experiencia con 3 o 4 barcos que hemos hecho esto. Lo que se requiere esto es hacer una declaración responsable, que también hay que hacerla, ahora voy a insistir en la declaración responsable, en los casos de que, por ejemplo, este fin de semana hicimos una prueba de mar de un barco, ¿no? O sea, decir que, y entonces también hicimos una declaración responsable, ¿no? Porque los que salieran profesionales para hacer este tipo de prueba, y era en Barcelona, ¿no? Que todavía no había problemas de navegación, pero sí para este tipo de navegación que no era de recreo, sino que era profesional, ¿no? Y lo mismo en el caso de, como decía, pruebas de mar, o cuando un barco se traslada de un sitio a otro, inclusive fuera de la provincia o fuera de la isla o de la región sanitaria, ¿no? En este caso
por una circunstancia, digamos, profesional, es decir, un barco que, el caso más claro, que es un caso que hemos tenido en la práctica, era un barco que estaba de reparaciones en Alicante y el barco se terminaron las reparaciones y se tenía que ir a Palma de Mallorca. Entonces lo que hubo que hacer es una declaración responsable avisando que el barco va a su puerto base, que en este caso era en el Club de Mar. Entonces lo que hay que hacer es una declaración responsable, se presenta en Capitanía y en la cual hay que indicar evidentemente el nombre del barco, hay que indicar cuándo se va a ir, a dónde se va a ir, la causa y, muy importante, la tripulación tiene que ser profesional, es decir, lo que está prohibido entre provincias sería la navegación de recreo. Entonces, para evitar de que esa navegación que se realiza puede considerarse de recreo, lo que tiene que ser es que hace el transporte del barco que sea un profesional, es decir, que tenga el título adecuado para realizar este transporte. Como decía, esto se hace en la Capitanía Marítima. Otro tema que me gustaría comentar, pero esto más que nada os voy a dar una referencia, que es la orden 419-2020 del Ministerio del TMA, que es el que habla sobre qué pasa con los títulos o certificados que han caducado durante la pandemia. Os voy a explicar, la verdad que te lo lees y no termina de verlo muy claro, por lo tanto os doy la referencia, y el que tenga este problema es el que su título ha caducado antes de la pandemia, durante la pandemia o después de la pandemia, y ver a qué acogerse, ¿no? Porque en un principio los que han caducado antes de la pandemia, por lo menos los títulos náuticos, lo que se decía era que se procedía estos se prorrogaban por un periodo de 3 meses después que terminara la pandemia. Los que caducan durante el periodo de pandemia se prorrogan por el periodo, diríamos que si caducó a mitad de la pandemia, es decir, que quedan de la pandemia, no, del estado de alarma. Donde dije pandemia, digo estado de alarma. Si han caducado durante el periodo de alarma, este título se prorrogaría por 3 meses más ese periodo del estado de alarma, el cual queda, diríamos, por cumplir. Y los que caducan de forma posterior tendrían la caducidad se prolongaría por 3 meses. Yo creo que esto ha sido con buen sentido, aunque os pido mirar esa orden con detalle, ¿no? No os baséis mucho en lo que estoy diciendo porque, ya digo, es bastante caótico, entonces hay que mirar cada caso, pero yo creo que ha sido una medida también bastante adecuada, ¿no? Para evitar que muchos títulos que ahora se han parado y que evidentemente la Administración Marítima no está trabajando, es que no puedan cancelarse. Lo mismo ha pasado con los certificados de los barcos, que eso ya sabemos que cuando barcos de recreo, que la inspección la pasa una ITV, claro, evidentemente esto también un poco ha pasado lo mismo, si bien también esto la caducidad se ha cancelado, diríamos, por los días, si caducaron durante el periodo de pandemia, vuelvo a equivocarme, durante el periodo de alarma, si durante el periodo que se ha declarado estado de alarma, la inspección tenía que pasarse, lo que hacen es que se prorroga la validez por un periodo igual al que quedaría, diríamos, desde la fecha de caducidad hasta el fin del estado de alarma, es decir, que hay ese periodo también para pasar la inspección. En esto no habrá mucho problema porque estas inspecciones, como sabemos, las hacen las entidades colaboradoras que se realizan las inspecciones, las ITV, ¿no? Claro, y me imagino que estas, como todo, querrán trabajar, entonces que harán las cosas rápidos. Más problemas van a tener los que, sobre todo para barcos un poco de mayor tamaño, a partir de 24 metros, en que las inspecciones la pasa, diríamos, en la Administración Marítima, porque en este caso hay bastante colapso y, claro, habrá que, si bien se aplica lo mismo que decía yo antes, ¿no? Habrá que esperar a que luego conseguir hora con la Administración y que nos puedan hacer la inspección, cuando todos sabemos, ¿no?, que habrá muchos, ¿no?, durante estos 3 meses prácticamente que no se ha hecho nada, habrá mucho por trabajar. Pues bueno, me estoy quedando sin voz y igual no sé, no tan acostumbrado a hablar tanto como ahora, ¿no?, de estar ahí confinado, ¿no? Y bueno, espero que esto haya sido ilustrativo y bueno, y nos vemos en la próxima. Chao.